Les había mencionado que había muchos parecidos entre los polinomios y los enteros, y esos parecidos se veían en la divisibilidad. Entonces, el primer parecido que vimos fue el algoritmo de la división. Lo que vamos a hacer ahora es hablar de otras propiedades que es como la irreducibilidad de un polinomio. Vamos con una definición. Si p de x se puede expresar como el producto de otros dos polinomios, digamos que p de x es igual a g de x por h de x, eso sí, con el grado tanto de g y de h mayores que 0. Si esto ocurre, también g y h son polinomios en f, vamos a decir que p de x es reducible. Y en caso contrario, decimos que P es irreducible. Esta definición de reducible es similar a la de números primos. Lo que nos dice es un polinomio reducible es que se puede descomponer en polinomios más sencillos. E irreducible significa que no. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, los polinomios lineales y las constantes también serían irreducibles, aunque las constantes no son tan interesantes. Así. Si el grado de P es menor o igual que 1, entonces, eso sí, y P es diferente de 0, P es irreducible. ¿Verdad? Simplemente porque no se puede escribir como producto. Si P de X es lineal, tenemos que el grado de P, este grado es a lo sumo 1, pero si P es el polinomio, si P es el producto de dos polinomios, entonces nosotros podemos escribir este grado como la suma de dos grados, y la hipótesis es que ambos son mayores que 0, o sea que esto sería mayor o igual que 2, lo cual no se puede. Entonces el principal ejemplo de polinomios irreducibles serían lineales. Entonces hay una pregunta que sería, bueno, ¿cuándo un polinomio se puede reducir a factores sencillos? Aquí era P distinto de 0. Si el grado de P es menor o igual que 1, pero P es diferente de 0, entonces P es irreducible. 0 tampoco es reducible porque si los polinomios tienen grado mayor que 0, no son 0. Y 0 solo se puede escribir como el producto de ceros, de una otra cosa. Entonces no hace falta asumir que es distinto de 0. Bueno, entonces los principales factores irreducibles pueden ser polinomios lineales. Pero, ¿qué pasa con polinomios de mayor grado? Por ejemplo, un polinomio cuadrático. ¿Verdad? Nosotros tenemos un resultado que dice, bueno, por lo menos cuando trabajamos en los reales, a veces lo podemos factorizar como el producto 1x menos alfa 1 por 1x menos alfa 2. Donde aquí se utiliza la fórmula cuadrática con la discriminante. Sin embargo,
Si estamos tomando este polinomio con coeficientes reales, es posible que este tenga coeficientes complejos. Y eso nos dice que hay polinomios que son irreducibles en polinomios de coeficientes reales. O sea, x cuadrado más 1 es irreducible en Rx. Bueno, ¿por qué es irreducible? Si lo intentamos escribir como el producto de dos polinomios, tienen que ser lineales, ¿verdad? Cada uno es de grado mayor que 0. Suman 2, tienen que ser de grado exactamente 1. Lineales. Si tenemos una factorización, esto nos dice que x igual b1 sobre a1 y x igual b1 sobre a2, este era un b2. Si escogemos x como el negativo de estos, obtendríamos que x es raíz de x cuadrado más 1. Pero sabemos que si x es un número real, entonces x al cuadrado es mayor o igual que 0, ¿verdad? Y esto nos dice que x al cuadrado más 1 es mayor estricto que 0. Y por lo tanto no hay raíz real, ¿verdad? X al cuadrado más 1 no tiene raíz real. ¿Sí? Sin embargo, sobre los complejos sí se factoriza. X a la 2 más 1 se factoriza sobre eso. Entonces escribe x a la 2 más 1. Las dos raíces son los números imaginarios y su negativo. Entonces este es x menos y por x más y. Entonces tenemos ejemplos de polinomios y aquí enfocándonos en R, que son irreducibles en R, pero no en C. Y si vamos a polinomios más grandes, bueno, por supuesto que podríamos encontrar otros polinomios que tal vez que no se factoricen completamente o que no se reduzcan. En principio podríamos pensar, bueno, tal vez hay polinomios de grado más grande que no se reduzcan. Entonces tenemos aquí un ejercicio y es que un polinomio de grado 3 es reducible si y solo si posee una raíz. Bueno, aquí es importante entender el lenguaje también un poco. Y es que cuando nosotros hablamos de un polinomio, estamos hablando que hay un cuerpo base, ¿verdad? Y cuando hablamos de raíz del polinomio, estamos hablando también del cuerpo base. Si nos vamos a la definición que está aquí arriba, si tenemos un polinomio en f de x, decimos que alfa en f es una raíz o un cero si p de alfa es cero. Entonces vean que aquí este f es el mismo que aparece a la derecha. Sin embargo, cuando hablamos de polinomios reales y complejos, vean que aquí estamos diciendo, bueno, x a la 2 es un polinomio real y estamos diciendo se factorizan los complejos. Y lo que estamos usando aquí es que un polinomio real es a su vez un polinomio complejo, ¿verdad? Porque los reales son números complejos. Los complejos son más grandes. Entonces ahora lo que vamos a hacer es esa distinción. Todo polinomio real es a su vez un polinomio complejo. Y así la pregunta de ¿tiene raíz ya sea en R o en C? Se puede preguntar sobre esos polinomios. Entonces aquí, este ejercicio lo vamos a hacer no sobre R o C, sino sobre el mismo cuerpo, ¿verdad? Un polinomio de grado 2 en F
es reducible si solo si posee una raíz también en f. Entonces, por ejemplo, x a la 2 más 1 no es reducible en R y es porque no tiene una raíz. De hecho, este es un polinomio de grado menor o igual que 3. Entonces, hay un lado que es simple. Un polinomio de grado 3 es reducible si solo si posee una raíz. ¿Quién me puede decir cuál es el lado simple de esta, para probar este ejercicio? Ponga el grado de P es menor o igual a 3. Es reducible, implica que P tiene una raíz. O P tiene raíz, implica que P es reducible. Si P posee una raíz, es reducible. Y eso es precisamente el teorema del factor que vimos antes. Entonces eso es lo importante que entendamos. Porque si P de alfa es igual a 0, entonces nosotros sabemos que X menos alfa divide a P. O esto mismo que decir P, P de X, es lo mismo que X menos alfa multiplicado por un G de X. ¿Verdad? Entonces, ten raíz quiere decir es reducible. Y eso es lo que vimos en la clase anterior. Y en realidad esto, aquí no usamos que el grado fuera menor o igual que 3. Esto pasa en general. Si encontramos una raíz, es porque nuestro polinomio es reducible. En grado 3 es un sí, solo sí. Y es simplemente porque si P es reducible, P de X tiene la forma G de X por H de X, pero como el grado de este polinomio es 3, alguno de los coeficientes y alguno de los polinomios tiene que tener grado 1, ser lineal, ¿verdad? Entonces, si el grado de G es menor o igual que el grado de H, es porque el grado de G es 1. Entonces G es un polinomio lineal y esto nos dice que X igual menos B sobre A es raíz de P. Ok. Entonces este es un sí, solo sí. Pero en realidad lo que vimos es que un lado no implica que, no usa que el grado sea menor que 3. Y es importante notarlo. Hay un ejercicio, posiblemente lo han trabajado en cálculo, que dice lo siguiente. Si el grado de P es impar, perdón, P un polinomio con coeficientes reales, entonces P posee una raíz real. ¿Alguien conoce este resultado? Me parece que tiene que ver con los valores intermedios y con el límite cuando uno tira la X a más infinito y a menos infinito. Exacto, sí. El asunto está en que si P de X tiene un coeficiente principal, digamos que A, X a la N, y más término de menor grado, digamos, voy a llamarle G de X, un grado más pequeño. Sin P de generalidad, bueno, no lo voy a asumir, pero para hacer el dibujo, voy a asumir que A es positivo. Lo que va a ocurrir es que cuando X es grande en valor absoluto, va a superar el tamaño de G de X, crece a una velocidad más grande. Entonces, sabemos que el límite en infinito positivo, P se va a comportar como A por X a la N. Pero lo mismo pasa en menos infinito. Y como A es positivo, X a la N, como N es impar, va a ser negativo. Entonces, P se comporta como a X a la N, que en este caso es negativo,
Y como decía el compañero, hay un resultado de valores intermedios que nos dice el límite va para infinito positivo por un lado e infinito negativo para el otro. En realidad lo importante es decir, hay un punto donde es positivo, otro donde es negativo, y tenemos una raíz en el medio. Pero también hay algo algebraico que está pasando aquí. Entonces, primero necesito que recordemos lo que era la conjugación compleja. Entonces, esto es rápido, que era en C. Se define conjugado de un Z en C. Bueno, primero, si Z tiene la forma A más IB, lo que hace el conjugado es que le cambia el signo a la parte imaginaria. A menos IB. Básicamente esto lo que hacía era que toma un punto en el plano complejo y la parte imaginaria es la altura en el plano complejo. Entonces, si es positiva, la vuelve negativa, y si es negativa, positiva. Lo que hace es básicamente reflejar el plano. Es una reflexión en el plano. ¿Sí? Bueno, resulta que el conjugado complejo tiene estas propiedades de aditivo y multiplicativo. Entonces, o sea, lo habíamos mencionado, y esto fue más al inicio de clases, que el conjugado complejo de Z1 y Z2 es la suma del conjugado complejo de Z1 más el conjugado de Z2. Y el producto también es separado por el producto de complejos. Entonces, de los conjugados de los complejos. ¿Okay? Bueno, ahora que tenemos un poco de terminología, resulta que este conjugado es un isomorfismo. Si vemos C como espacio vectorial sobre R. ¿Verdad? La conjugación es un isomorfismo de C en C. Bueno, eso tiene un nombre, un automorfismo. Eso sí, hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Porque cuando hablamos de transformaciones lineales, con espacios vectoriales, especialmente cuando involucramos los complejos, que hay un cuerpo asociado, ¿verdad? Si vemos, esto es, si vemos C como espacio vectorial sobre R. Sobre R. Y aquí hay que tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque vean que esta propiedad, la primera propiedad que tenemos es la aditividad, ¿verdad? Z1 más Z2 es la suma del conjugado de Z1 más el conjugado de Z2. Pero con el producto es diferente. Solo que si tenemos un número real, nosotros tenemos que el conjugado del número real es el mismo número, ¿verdad? Porque la parte imaginaria es 0. Entonces es un automorfismo que deja esta recta real, la deja fija. Todo punto en la recta real queda invariante, no se mueve cuando conjugamos. Entonces la segunda propiedad que está arriba nos dice que lambda por un z es lo mismo que el conjugado de lambda por z, pero si lambda es real, es lo mismo que z por el conjugado, que lambda por el conjugado de z. Entonces tenemos este isomorfismo o automorfismo. En realidad, nada más aprovecho que tenemos ya las definiciones para llamarlo automorfismo. No vamos a continuar ahorita con transformaciones lineales. Lo que sí vamos a ver es qué ocurre con un polinomio real cuando tiene una raíz compleja.
Y es lo siguiente. La siguiente proposición. Si tenemos un polinomio con coeficientes reales, y tenemos un alfa complejo, es tal que alfa es raíz de P, entonces resulta que en su conjugado también es raíz de P. Es algo muy curioso y muy sencillo de verificar, porque vean lo siguiente, P de alfa es una suma, voy a escribirlo, suma desde igual 0 hasta n, de a sub i, por alfa a la i. Y esto sería 0. ¿No? Ser un número real. Entonces, si nosotros conjugamos 0, bueno, esto es un número real, como dijimos, su conjugado es el mismo, pero esto es lo mismo que hacer el conjugado sobre toda la suma. Lo mismo que hacer el conjugado sobre la suma, que dijimos, bueno, esto es lo mismo que hacer el conjugado término a término. Y esto nos dice, bueno, separemos el conjugado en productos. Entonces separemos el conjugado en productos. Y lo que vemos es, bueno, a sub i es real, ¿verdad? Estamos diciendo que el polinomio tiene coeficientes reales. Entonces, es lo mismo que un a sub i. Y usando de nuevo la propiedad del producto en la potencia y décima de alfa, es lo mismo que tomar el conjugado de alfa y elevarlo a la i. O sea, esto es P de alfa conjugado. Entonces, simplemente aplicar el conjugado a la sumatoria nos dice, vean que si alfa es raíz de P, su conjugado también lo es. ¿Y dónde vimos este comportamiento antes? Bueno, precisamente en este polinomio que está aquí, x al cuadrado más 1. Vean que tenemos dos elementos que son raíces y uno es el conjugado del otro. ¿Sí? Y realmente para polinomios cuadráticos esto no es sorpresa, porque esto siempre ocurre. Nosotros tenemos una fórmula para factorizar. Si ustedes recuerdan, bueno, ¿cuál es esta fórmula? Uno dice, bueno, ax a la 2 más bx más c. Uno tomaba el discriminante, que es b cuadrado, menos 4ac. Y entonces uno dice que las raíces son x igual a menos b más menos raíz cuadrada del discriminante sobre 2a. Y nosotros usualmente decíamos, bueno, lo que decíamos era que si el discriminante es positivo, entonces hay dos raíces reales. Si el discriminante es negativo, no hay raíces. Bueno, no hay raíces reales, pero sí hay raíces complejas, porque uno puede sacar raíz cuadrada en los números complejos. Y como aquí tenemos un más menos, lo que sea que nos quede en más, vamos a obtener su negativo en los complejos. ¿Sí? Entonces la parte imaginaria sería el negativo sería el negativo de una raíz y la otra.
Y el resultado anterior nos dice, bueno, no solo es la parte imaginaria, sino que es todo el número, es el conjugado del otro. O sea, la parte real va a ir quedando igual. Si uno tiene un número complejo, las raíces cuadradas, en realidad una es la conjugada de la otra. No es algo que tal vez no entramos mucho, eh, que no entramos mucho al inicio de clase, entonces tal vez no me voy a meter mucho por ese lado, pero cuando uno eleva al cuadrado un número complejo, o cuando uno multiplica dos complejos, el angulito que forman aquí se va sumando. Entonces, si este es alfa, un alfa cuadrado tiene el doble de ángulo. Entonces, uno puede sacar raíces cuadradas de todo número complejo de esa forma. Si el número no es cero, va a haber dos raíces, y una es dándole la vuelta al círculo. Bueno, ok. Entonces, resulta que ese comportamiento de que tenemos el conjugado no es un comportamiento aislado de los polinomios cuadráticos, sino que todo polinomio, si tenemos una raíz, tenemos su conjugado. Y luego, hay un resultado muy importante en C, que es el teorema fundamental del álgebra. Entonces, este teorema, tal vez ya lo han escuchado antes, tal vez no, pero aquí no lo vamos a mostrar, porque las pruebas ocupan o álgebra más fuerte o análisis más fuerte. Bueno, algunos de estos dos lados se puede probar tanto usando el análisis complejo como usando álgebra, pero algo más avanzado. Lo que tenemos aquí, bueno, el teorema fundamental del álgebra se puede enunciar de varias formas. Entonces voy a usar la forma sencilla. Teorema del álgebra. Y estas son las razones por las que es útil introducir a los polinomios complejos. Dice lo siguiente. Todo polinomio en C de X posee una raíz compleja. ¿Okay? Todo polinomio posee una raíz compleja. La factorización siempre se da. Si nosotros nos devolvemos un poquito al número de raíces de un polinomio, este corolario que teníamos aquí, que decía, si un polinomio tiene grado n, entonces tiene a lo sumo n raíces. Vean que aquí cuando hacíamos la prueba por inducción, rescatamos una raíz. Bueno, había un caso en el que decíamos, si tiene una raíz, la podemos rescatar, porque había otro caso en el que no tenía raíz del todo. Pero en el caso de que tenía una raíz, la podemos rescatar y factorizar y usar inducción. Entonces aquí, de cierta forma, este resultado nos va a decir que todo polinomio de grado n sobre los números complejos tiene n raíces. Pero hay un cuidado que hay que tener, ¿verdad? Hay un cuidado que hay que tener, y es que las raíces también pueden ser repetidas. Hay uno de los casos que estaríamos perdiendo con el teorema fundamental de la álgebra, trabajando sobre los complejos, pero es que a veces las raíces se repiten. Entonces, pongamos una definición en medio. Decimos que alfa en F es raíz de multiplicidad M en F en un polinomio con coeficientes en F,
si x menos alfa a la m divide a p de x. Antes habíamos dicho que una raíz, si solo si lo divide, digamos que hay varias potencias que lo dividen, pero también que la siguiente potencia, x al alfa a la m más 1, no divide a p de x. Esta va a ser una definición de multiplicidad de la raíz, y es una definición un poco, bueno, que se va del lado algebraico más que el de los conjuntos. Cuando decimos es el conjunto de raíces, muchas veces vale la pena decir, bueno, esta raíz la tiene 3 veces. Darle sentido a esa definición. Entonces, aquí lo que tenemos es, por ejemplo, un polinomio sencillo como x menos 1 a la 5. Solo tiene una raíz, es un polinomio de grado 5, tiene solo una raíz, que es 1, pero la tiene 5 veces. Entonces, 1 es raíz de multiplicidad 5. La versión arriba del teorema fundamental del álgebra nos dice que todo polinomio posee una raíz, pero si la combinamos con inducción, sacamos una raíz, la factorizamos, nos queda un polinomio, sacamos otra raíz, hasta sacar n raíces. Entonces, una consecuencia del teorema fundamental del álgebra es el siguiente resultado. Todo polinomio en en C de X, todo polinomio con coeficientes complejos, se puede factorizar como el producto de n factores lineales. Esto lo que nos dice es, si P de X es un polinomio con coeficientes complejos, existen alfa 1, alfa 2, hasta alfa n, donde el grado de P es n, tales que P de X es igual a, y una forma de acomodar esto, para que quede bonito, es factorizar el coeficiente principal, para que el coeficiente principal sea 1, y si este es el producto, desde igual 1 hasta n, desde de x menos alfa i. Siempre podemos hacer esta factorización en los complejos de factores lineales, y la prueba es por inducción. La prueba es por inducción. Les decía que los polinomios irreducibles eran como los números primos. Todo polinomio se puede factorizar. Ahorita vamos a ver, se puede decir que es de forma única, como el producto de polinomios irreducibles. Entonces aquí los primos serían como los factores lineales. Bueno, ¿qué nos dice eso en R? O primero, ¿qué nos dice en cuerpos en general? O sea, si nos vamos de C, ¿qué podemos decir? Porque en realidad, en general, todo polinomio P en f de x se puede factorizar de manera única como el producto de polinomios irreducibles.
Entonces esto es parecido al resultado que dice todo n mayor que 1 se puede factorizar de manera única como el producto de números primos. Entonces esto emula este resultado. Entonces, si ustedes recuerdan, en la prueba de este de abajo, es una prueba sencilla, si la recuerdan, es la misma prueba para polinomios. Entonces veamos la prueba de polinomios. Básicamente es por inducción sobre el grado de P. Vamos a hacer inducción sobre el grado de P. ¿Qué significa eso? Bueno, si el grado de P es menor o igual que 1, entonces P es irreducible. Si no, entonces supongo que el grado de P es mayor que 1 y también que el resultado se cumple por inducción. Y tenemos dos opciones. Una, si P es irreducible, entonces ya terminamos. Entonces, los números primos lo que uno hace es tomar un n grande y uno dice, bueno, si n es un número primo, ya está la factorización. N es el producto que involucra solo a n. En este caso es lo mismo. Si P es irreducible, ya terminamos, ya lo escribimos como el producto irreducible, es el mismo P. Si no, si P es reducible, podemos escribir P como el producto de dos polinomios y el grado tanto de G como el grado de H termina siendo menor que el grado de P. Y esto nos dice G y H se pueden expresar como el producto de irreducibles. Eso prueba la existencia de que se puede factorizar. Eh, Voy a dejar como ejercicio porque ahorita no me interesa tanto, es probar la unicidad. Probar que la factorización es única. Bueno, la idea es la misma que en polinomios. Básicamente, si uno tiene dos factorizaciones, tenemos un irreducible dividido a un producto, es porque tiene que dividir alguno de los elementos del producto por el hecho de ser irreducible. Y va a terminar siendo iguales 1 a 1. Bueno, pero lo que decía es, en general uno siempre puede factorizar el polinomio en los irreducibles, igual que en números primos. Y sabemos que en C, la factorización de todo polinomio se puede hacer en factores lineales. Pero ¿qué nos dice esto sobre R? ¿Cómo se ve la factorización de un polinomio de Rx por factores irreducibles? Entonces, ahorita vamos a hacer un receso. Piensen un momento durante el receso.
nada más quiero decir que esta es de la importancia de los números complejos, porque a veces uno piensa, bueno, los números complejos son un poquillo complicados, y si uno piensa que está trabajando con objetos reales, ¿cuál es la importancia de los complejos? Bueno, básicamente, igual que x al cuadrado más 1, si usted puede factorizar un polinomio en los complejos, puede usar los complejos para entender el polinomio de forma más sencilla y luego devolverse a los números reales para sacar alguna conclusión. Que eso es lo que vamos a hacer justamente aquí. Usar el resultado de complejos para llegar a alguna conclusión de cómo se factoriza un polinomio en Rx. O equivalentemente, ¿qué podemos decir? De un polinomio irreducible en Rx. ¿Verdad? Porque para factorizar un polinomio con productos irreducibles deberíamos saber cuándo un polinomio es irreducible. Entonces, cada estas dos preguntas son casi equivalentes.